Muy bien, Eduardo, muy bien. Definitivamente el documento más importante hoy por hoy es la Constitución política. En la Constitución, que es la carta madre de todas las leyes en el Perú, de todos los reglamentos, prácticamente todo lo que guía los aspectos legales de nuestro país, es la Constitución política, ¿ok? En materia de seguridad, de hecho, ahí hay unos aspectos que habla de la salud, de la prevención, de la seguridad. En segunda línea, tenemos la ley de seguridad, que es la ley 29783. Muy bien, Isabel, gracias por tu intervención. Esta es la ley que se promulgó ya algunos años, ¿ok? Ahora vamos a conversar un poquito más de esto, ¿vale? Y a nivel internacional, quiero preguntarles, de pronto no es legislación, pero es un documento muy importante en materia de seguridad. También tenemos el chat, ¿ok? ISO Isabel, 45001, Isabel dice ISO que es 40, Isabel. ISO 45001. Ok, Eduardo, gracias por tu intervención. Usemos el chat, por favor, Eduardo, para no confundir un poquito. Ya cuando les diga levantemos la mano, usemos el micro, levantamos la mano. Ok, Isabel nos dice que es 45001, listo. Jordan dice directrices de la OIT, OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ok. Buena intervención, Jordan. ¿Qué más, chicos? ¿Están seguros? ¿Todos están de acuerdo que es la ISO 45001? Importante, chicos, tu participación, porque esto a mí me da, ok, Freddy, gracias. Freddy hace mención a las OSAS 18001. Importante, o que estén seguros, demos una reacción. Ok, sí la hizo, dice Brandon, demos una reacción, porque eso a mí me da a entender que van no solamente de acuerdo con la respuesta, sino que conocen un poquito de la norma y a mí me resulta más fácil profundizar en el tema para de pronto cumplir sus expectativas y no sea muy sencillo. Ok, Luis, hizo 45001 a nivel internacional. Correcto. Listo, entonces a nivel internacional, gracias Juan, la ISO 45001 es el documento de pronto con mayor peso en, como digo, a nivel internacional. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a hacer el ejercicio, por favor, vamos a empezar la sesión igual como un toolbox de seguridad. Eso sí, yo les voy a recomendar siempre que inicien una sesión, recordar que Perú es principalmente una zona sísmica, podemos estar inmersos en una emergencia, tener o donde nos encontremos identificados nuestros puntos de evacuación, nuestros equipos de emergencia. Finalmente, si es que hay algún sismo, mantener la calma y tener este tipo de prácticas cuando ustedes puedan dirigir las sesiones de entrenamiento y capacitación. Dice mucho de un profesional de seguridad pensar en la seguridad cuando estamos en una sesión de entrenamiento de capacitación. ¿Ok? Eso es una recomendación para el bien de ustedes de ITEC 123. Muy bien, entonces continuamos. Arrancamos con el tema legislación nacional, algo a nivel internacional, en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Muy bien, esta sesión vamos a trabajarla de la siguiente manera. Vamos a usar por el inicio dos, de pronto, la lámina como tal, que es el elemento que vamos a compartir junto con los accesos para que ustedes puedan tener vinculación a las normativas, a los reglamentos, a las leyes, les puede hacer más fácil la búsqueda. Igual, sencillamente ustedes pueden tomar nota al momento de tener el archivo, googlear y rápidamente van a tener el acceso en los navegadores. Es información libre que está en la internet, pero vamos a hacer un resumen de cada uno de estos documentos y en específico vamos a usar esta primera parte de la sesión, que como la vez pasada vamos a estar muy próximos hasta las 8:45, entre 8:45 y 9, para profundizar en lo que representan los documentos directamente relacionados con seguridad y salud en el trabajo.
¿Ok? Entonces vamos a hacer un recuento rápido de estos, de cuáles son estos documentos y los voy a llevar directamente a los documentos para que ustedes se familiaricen un poco más con esto. Una sesión de entrenamiento completa de legislación, en ocasiones es muy difícil de encontrar, chicos. Como digo, puede resultar ser muy pesada y la manera, eso sí como un tip que yo les puedo compartir, la manera más práctica que a mí me ha servido conocer de la normativa, para empezar, es tener impresa la norma, tener un acceso si les gusta leer, si la tienen como un archivo digital, tenerlo listo, de tal manera que cuando surja alguna consulta, acceder. Cuando tengan que resolver algún problema eh, en sus organizaciones, en sus trabajos, colegas, pueden sencillamente resolver el asunto, pero validar complementariamente con la ley para que empiecen a familiarizarse con el documento. A veces una sola sesión puede resultar corta, pero el objetivo de esta sesión, que es muy, muy entendido, es que ustedes conozcan el documento, se familiaricen para que cuando tengan el momento de hacer la búsqueda, les resulte mucho más sencillo. Bien. Hasta el momento, chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna norma que quizás ustedes quieran que converse un poco más con ustedes en relación? Si es así, pueden levantar la mano, si pueden hacer su comentario en el chat de la sesión. ¿De acuerdo? Ok, igual dejo abierto esas opciones. ¿Listo? Bien, entonces, normativa relacionada en seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional. ¿Listo? La ley número 29783, llamada tal cual, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, a nivel práctico legal, es el principal documento en el Perú. ¿Listo? La ley 30222, acuérdense, muy sencillo esta memotecnia de números, 30222, es la modificatoria de la ley, ¿ok? Es decir, en el transcurso, para explicarle por qué se llama esto, es que en el transcurso de los años, en este caso el Ministerio de Trabajo, vio que había necesidad de ir sellando algunos cabos sueltos, algunas aclaraciones que la ley eh, tenía por si necesario y saca una modificatoria. Entonces, sí es importante que cuando consultemos los documentos estemos seguros de que el artículo que haya cambiado corresponda a la actualización de la ley. De hecho, este documento también se lo vamos a compartir para que ustedes lo tengan. De la mano, ¿ok? La ley, imaginemos que esto es una pirámide. En la cúspide tenemos nuevamente la Constitución, en un segundo nivel la ley, y en un tercer nivel vienen los decretos supremos que básicamente como una generalidad para el entendimiento de un decreto supremo, es el reglamento que hace práctico el entendimiento de la ley, es lo que hay que hacer. La ley nos dice hacia dónde debemos llegar, qué debemos buscar. El reglamento nos dice qué es lo que debemos tener, nos dice cuáles son las consecuencias, nos da inclusive una estructura más amplia, es decir, el reglamento suele ser más amplio que la ley como tal. Tiene mucha más información de implementación, más información de consulta y también es el que con el tiempo va teniendo mayor variación. ¿Ok? La ley 29783 empezó con el decreto supremo 005 del 2012, ¿ok? TR representa el Ministerio de Trabajo, y en el transcurso de los años, el entendimiento, la lectura de un reglamento es muy sencillo, colegas, ¿listo? El número, decreto supremo, a veces en las siglas DS, corresponde al número, el número de publicación en aquel año, ¿ok? Es decir, este reglamento, este decreto supremo, fue el número 5 del año 2012 del Ministerio de Trabajo. Es decir, César, una pregunta, ¿existe un decreto supremo 005 del 2012 del Ministerio de Vivienda quizá? Sí, probablemente sí. Por eso hay que ser muy cuidadosos al colocar las siglas, cuando en un futuro ustedes hagan una búsqueda, para encontrar el ministerio al que corresponde principalmente los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo en el Perú. ¿Ok? Entonces, fue así, retomando a la sesión, fue así que en el transcurso de estos años el reglamento fue cambiando,
¿ok? Vamos a ver algunos cambios. Al 2014, luego ese mismo año, sacaron una modificatoria más, que en este caso hablaba de un registro único de accidentes de trabajo. Seguido a ello, el 2019 salió nuevamente una modificatoria del decreto supremo, esta vez el 020, que básicamente integraba con otros reglamentos relacionados a la inspección, o sea, generaba una vinculación con otras leyes y decretos que ya existían para aquel año dentro de la legislación nacional. El 2021, del mismo modo, se modifican algunos artículos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Vamos a avanzar hasta el Decreto Supremo 016 del 2016, que también es una modificatoria del reglamento. Acá ya nos dice el principal cambio, que es que los exámenes médicos ocupacionales se dan cada 2 años. ¿Listo? Hasta ahí vamos a cortar un momento la presentación. Voy a dejar de compartir, vamos a cambiar de archivo para familiarizarnos con este documento que les vamos a compartir. ¿Ok? Hasta el momento, chicos, mientras voy haciendo el cambio, ¿tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna duda? Ok, veo la mano de Anthony y de Shirley. Chicos, ¿tienen alguna consulta? Anthony, Shirley, colegas, ¿tienen alguna consulta? Creo que no. Ok, vuelvo a compartir pantalla, colegas. Listo. Vamos a cambiar un poco esta vista. Ok, listo. Hace algunos meses, y en la sesión anterior les comenté que el único organismo autorizado de hacer y publicar un cambio en la legislación de todo el Perú es el Diario Oficial El Peruano, ¿ok? En este es donde se publican cualquier cambio, inclusive antes de que éste se encuentre en las páginas de consulta de los ministerios involucrados, ¿ok? Entonces, hace algunos meses, por la cantidad de normas, el peruano organizó un compendio de las normas legales actualizadas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este documento, totalmente válido, vigente, confiable, contempla la ley, el reglamento, su reglamento, el reglamento 005 del 2012. ¿Listo? Y vamos a familiarizarnos un poco con el contenido del archivo para que a ustedes les resulte un poco más sencilla la lectura. ¿Listo? Contiene algunos aspectos preliminares, se van a dar cuenta que acá tienen la facilidad de acceder como hipervínculos al mismo documento, hay disposiciones generales, habla de una política nacional, es decir, del Estado peruano, en materia de seguridad, son un poco lineamientos iniciales. Hasta este punto, mi recomendación para el conocimiento de ustedes es reforzar mucho el aspecto de los principios de la seguridad, que es la parte que guía el objetivo y el entendimiento de esta ley. ¿Ok? Los vamos a ver en un momento. Luego nos habla del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos habla de lo que eh, explica el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Estado peruano, los derechos y obligaciones, en este caso, de los empleadores, es decir, de la organización, y del mismo modo de los trabajadores. Toca un título específicamente a nivel de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y las inspecciones. ¿Ok? Vamos a entrar un poco a navegar en los principios y me voy a dar un poquito de tiempo para explicar estos principios que sí me parece importante que ustedes como colegas y embajadores de la seguridad en sus trabajos los conozcan. A veces uno va a la ley y dice, bueno, voy de frente a la parte de evaluación de riesgos o al reglamento, pero en ocasiones nos olvidamos del principio, que es un poco lo que va a regular, es como el calibrador de la balanza, es lo que va a decir en base a qué es que yo debo aplicar uno u otro criterio, ¿ok? Como dice su nombre, son principios, ¿listo?
El primero, voy a hacer un poco más de zoom, permítanme, por favor. Ok, listo. El primero dice, y en este sentido sí hay que ser un poco literales, dice, el empleador garantiza en el centro de trabajo, ya está diciendo mucho, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Entiéndase vida por el bienestar, la seguridad personal, la salud, y al hablar de bienestar, ya empieza a hablar, por ejemplo, de algo que está tocándose mucho en los últimos años, que es la parte de salud mental. Toca dentro de salud los criterios de enfermedades ocupacionales y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicio o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. ¿Ok? Creo que levantaron la mano. ¿Hay alguna consulta? ¿Ok? Continúo. Eh, en ese sentido, colegas, importante tener en cuenta esta parte del principio de prevención. A veces cuando miramos los roles de seguridad dentro de nuestras funciones, así como en la sesión pasada, hablamos de la seguridad en nuestra organización, pero la ley de la seguridad nos dice que la ley aplica inclusive a las personas que nos prestan un servicio de manera organizacional. Es decir, si dentro de la empresa donde yo trabajo hay una persona que va a hacer, no lo sé, el cambio de una luminaria, de un foco, ¿ok? Y producto de esto, él sufre un accidente, en realidad debería ingresar al sistema de gestión nuestro e inclusive de acuerdo a la gravedad, podríamos ser podría ser motivo de una fiscalización del sitio donde ocurre el accidente. ¿Ok? Debe considerar factores sociales, laborales, biológicos diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos. Es decir, acá también nos dice otro aspecto importante a considerar, que las evaluaciones deben mantener el principio de que, primero, equidad de género. Segundo, de que debemos contemplar tanto varones, ¿ok? Si es una planta, usualmente hay gran cantidad de varones, pero también los criterios que denotan el ser de sexo femenino. Por ejemplo, consigo el hecho de la maternidad, el hecho de las leyes para la lactancia, las normas que aplican el tener la privacidad y los espacios que una mujer necesita para necesidades personales. Entonces, trata de aclarar que hay una necesidad de ambos géneros y que se deben respetar y considerar en los criterios de la ley. ¿Ok? Principio de responsabilidad es que el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad. De esto generó mucha controversia. Al final, por favor, vamos a tocar un caso. Manténganse, porque a veces, como les dije, la ley o las normativas, colegas, puede ser algo pesadito de entender, ¿ya? Pero cuando lo llevamos un poco a la práctica, vamos a ver que en este caso hay un caso práctico que nos habla algo del principio de responsabilidad. El tercer principio es el de cooperación, donde el Estado, el empleador y los trabajadores y las organizaciones sindicales, eso es de acuerdo a la cantidad de trabajadores, establecen mecanismos que garanticen en general todo el conjunto del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, todos debemos remar en un mismo sentido. Trabajadores, organismos sindicales, todo tipo de organismo que la organización mantenga, deben empujar en el mismo sentido de la prevención hacia la seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? El principio de información y capacitación es otro que nos dicen que las organizaciones sindicales y trabajadores. Ya, disculpa, ¿se me escucha? Creo que me desconecté un momento. Valeria, ¿sí? ¿Se me Sí, escucha? señora. ¿Todo bien? Ok, sino que Sí, me señora. salió una...
De acuerdo, muchas gracias, colegas. Me salió una notificación que me había desconectado de la red, lo lamento. ¿Ok? Entonces, estábamos en la parte del principio de información y capacitación. ¿Listo? Este documento, esta parte del documento nos dice que las organizaciones y los trabajadores deben recibir por parte del empleador de manera oportuna y correcta la información de capacitación, entrenamiento, todo este globo de manera preventiva en el sentido de la ejecución de una tarea. Es decir, yo puedo ser contratado como un soldador y al margen de que yo como soldador tenga la experiencia, lo ideal es que el empleador valide y contemple esos criterios antes de asignar la tarea. Es decir, yo puedo decirte que soy soldador, pero de una u otra manera, la organización debe validar los conocimientos, la experiencia, en general orientado a la prevención de algún tipo de accidente, de algún tipo de evento, haciendo énfasis, dice muy bien, al potencial riesgoso, es decir, haciendo énfasis a lo riesgoso que puede representar una tarea. ¿Ok? El principio de gestión integral nos dice que todo empleador debe promover e integrar la gestión de seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. Es decir, y esto es algo que en mi experiencia les puedo decir, solamente se da actualmente de Latinoamérica, se da en Perú, porque por una cuestión de pronto cultural, otros países permite que la gestión de seguridad sea independiente, pero no independiente en como les digo, en el manejo, ¿ok? Solamente en el manejo, más no en la responsabilidad. Entonces, en el Perú nos dice que la gestión debe estar alineado a lo que la organización quiere. La organización, no en un ejemplo, la organización puede querer cumplir muchos objetivos de crecimiento y de negocios y empresariales, pero estos deben ir siempre de la mano de promover la cultura de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que si la empresa tiene el objetivo de crecer, debe entenderse que las necesidades del área también van a crecer. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos, por ejemplo, de un presupuesto, cuando hablemos de nuevos objetivos que la empresa puede tener, el área de seguridad debe estar involucrado en ello para las evaluaciones principalmente de riesgos vinculadas. El principio de atención integral de la salud básicamente nos dice que en el caso suframos un accidente, un trabajador sufre un accidente o una enfermedad, hay un derecho natural de las prestaciones de salud lo suficiente para la recuperación, rehabilitación, aquí hay tres palabras súper claves, recuperación, es decir, vuelvo a encontrarme en un estado de salud sano, rehabilitación por si mi lesión trajo consigo alguna lesión que tiene que ver como que un refuerzo, ¿no? Como cuando muscularmente vamos mal, hay una etapa de rehabilitación y de reinserción laboral. Es decir, cuando un trabajador vuelve a la empresa, pero ya no puede ocupar el mismo rol, somos como empresarios, las empresas, las organizaciones, responsables de asignar un nuevo puesto en torno a las capacidades reales del empleado, del trabajador. El principio de consulta y participación, ¿ok? Me voy a quedar un ratito ahí. Hasta el momento, chicos, ¿alguna consulta en este punto? ¿Algún comentario? No se olviden, pueden levantar la mano, pueden dejar su comentario. Cuando cerremos esta parte de los principios, voy a regresar un poco al chat para volver a ver si es que hay alguna consulta, ¿ok? En este séptimo principio de consulta y participación, nos dice que el Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de los empleadores y trabajadores más representativos y de los actores sociales para la adopción de mejoras en materia de seguridad. Y esto lo vamos a ver cuando hablemos un poco más del comité. Estas organizaciones básicamente hacen un foco a los organismos sindicales y de comité, tienen ciertas facultades para que haya una interacción entre el Estado y estos organismos de tal manera que haya una adopción de mejoras en materia de seguridad. Es decir, ellos también son promotores, se asumen la responsabilidad de promover la seguridad y salud en el trabajo desde dentro, quizás de la parte operativa de la empresa, ¿ok? Digamos de esa manera. El principio de primacía de la realidad, eso es bastante sencillo de explicar, creo que lo voy a explicar más con un ejemplo que con la lectura. Cuando uno tiene una visita a un centro de trabajo y encuentra a una persona que, por ejemplo, no tiene zapatos de seguridad, en ese momento el fiscalizador prima el principio de lo que en ese momento nosotros vemos.
Si estamos en un área de operación y vemos que la persona no usa zapatos de seguridad, son asuntos sencillos para un inspector. O no tiene, o no los usa, o la organización no los provee. ¿Ok? Entonces, ese sentido nos dice y nos da a entender que prima la información que uno ve en la realidad. ¿Ok? Uno puede tener un super sistema de gestión, pero si en la realidad una persona ve que no tiene un EPP y puede haber un procedimiento de entrega de EPPs, un catálogo de EPPs y no lo tiene, en este caso aplica el principio de la realidad. Y el último principio es el principio de protección, ¿ok? Y nos dice que los trabajadores tenemos derecho todos a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones dignas para conservar la vida, salud física, mental, socialmente, ¿ok? Que el trabajo se realice en un ambiente seguro y saludable y que las condiciones sean compatibles con los objetivos personales de los trabajadores. Es decir, que en este caso nosotros tenemos derecho a que se nos asegure un entorno de trabajo seguro. Es decir, no porque yo sea empleado de alguna empresa y si soy conductor, por ejemplo, me puede decir, o por ejemplo, trabajar en un sitio y un banco, mientras prometido. Ingeniero, disculpe, se le escucha un poco entrecortado, no sé si podría verificar su conexión. Sí, sí, acabo de recuperar la conexión, Valeria. A ver, permíteme un momento. ¿Me puedes ir comentando mientras voy viendo esto de mi red? ¿Hasta qué punto se me escuchó? Eso, y otra cosa es todo el... Un segundo, chicos, un segundo. Ok, entiendo que nos quedamos en el principio de protección. Ok, sí, hasta el principio de protección nos quedamos, de acuerdo. A ver, entonces les decía en este último principio que bueno, que nos quedamos en este punto, no es muy atrás, lamento este problema técnico. Este principio de protección les decía que básicamente eh, nos da como trabajadores el derecho, el Estado nos da a nosotros los trabajadores el derecho de exigir que los empleadores nos aseguren condiciones dignas de un ambiente de trabajo seguro, un ambiente de trabajo donde se garantice la salud física, mental y social, ¿ok? Y en un ejemplo yo les decía de manera muy sencilla que a pesar de que el trabajo de un conductor sea conducir, no necesariamente un empleador nos puede ordenar conducir durante toda la noche, por ejemplo, ¿ok? Es correcto, Marco, Marcos, correcto, dice un ambiente ergonómico y seguro, correcto. ¿Listo? Sí, 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 chicos, en ese momento dije un momento de presentar. Vamos a volver a presentar. Estaba revisando estos problemitas técnicos. Listo. Vamos a, confírmenme por favor, además que se vea la pantalla. Voy a dejar de proyectar la cámara para que la señal sea un poco mejor, ¿de acuerdo? Por favor, solamente denme un like si es que ya pueden visualizar nuevamente la ley. Listo, de acuerdo. Ok, en una segunda parte de esta ley de seguridad, tenemos en general, como les dije a un inicio, algunas disposiciones generales que son algunas ordenanzas de carácter general para el entendimiento de la norma, ¿ok? Desde la ley y la norma en general.
la política del mismo modo, pero esta es una política de carácter nacional. La parte en la que nos dice que la ley de seguridad tiene un alcance a organizaciones privadas, públicas, el Estado e inclusive el ejército, la policía, en general las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Vamos a pasar rápido esta parte. No, el tiempo no nos va a dar para hablar un poco de otras normas que son importantes. ¿Listo? Habla también de la participación de los agentes del Estado, los organismos vinculados, y hay un aspecto en específico que nos dice los principios del sistema de gestión, ¿ok? En este punto hay una serie, hay un listado de los principios del sistema de gestión que debemos tener, así como la participación de los trabajadores en estos principios. Esto es una semejanza muy cercana a la norma ISO, ¿de acuerdo? Bien, me preocupa esto de la señal. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok, listo. En este caso, voy a hacer un poco más de zoom para que les resulte más fácil la lectura. Estos principios del sistema de seguridad nos habla de que el empleador, y este es el principal, debe asegurar un compromiso visible, ¿ok? Cuando hablamos de un compromiso visible, y esto es quizás responde el sentido legal de una pregunta de la sesión anterior, en el que uno de los colegas nos decía cómo podemos hacer que la cultura se refuerce, ¿ok? Y es importante que el empleador, es decir, los directores, los gerentes, los dueños de la empresa, demuestren el compromiso, pero no solamente proveyendo recursos, contratando personas del área de seguridad, comprando los EPPs, sino hacerlo visible en el sentido de que sean ellos precursores de la seguridad, ¿ok? Y para que esto tenga coherencia, eh, hay una parte de planificación, pero mi recomendación, colegas, es que ustedes hagan partícipe a los líderes de la empresa en sesiones de entrenamiento, en prácticas, en simulacros, con dar una charla, con hacerlo parte de las inspecciones que ustedes hacen, entregarle los informes de la identificación de condiciones, las mejoras. Por eso es la necesidad de que los puestos del supervisor SOMA estén cercanos al direccionamiento, a la dirección de la gerencia en este caso. Para mí, el principal aspecto de este capítulo, de este título, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Ok, acá nos habla ya de algunas consideraciones. El título, en el capítulo 2, nos habla de todo lo que la ley exige en el sentido de tener la política de seguridad. Acá nos resuelve que tiene que estar firmada, que tiene que estar publicada, nos dice la necesidad de tener una revisión, no necesariamente el tiempo, ¿ok? Pero nos habla de cuáles son estos objetivos que debe alinear la política de nuestro sistema. ¿Ok? Luego habla un poco de la organización del sistema de seguridad, eso también, y se van a dar cuenta que acá ya se encuentran los cambios que les mencionaba a un inicio de la presentación. Empieza a tocar aspectos de los supervisores de seguridad en el trabajo, de cómo se eligen los representantes y supervisores, en este caso de los representantes de los empleados mediante el comité. Nos habla de algunos aspectos de la participación del comité con el reglamento interno de seguridad, ¿ok? Seguido en el capítulo 4, toca los aspectos de planificación y aplicación del sistema de seguridad. En este aspecto, colegas, es importante entender que la etapa de planificación y el principal elemento que la ley regula para la planificación son los hiperces de línea base, ¿ok? Para la ley, esto se llama solo línea base, ¿ok? Más adelante se habla de la evaluación de riesgos, pero en general es un diagnóstico inicial de la empresa en un estatus de eh, cómo se encuentran los riesgos en ese momento. Puede ser cuando empieza el año, puede ser
cuando nosotros como nuevos elementos de la seguridad dentro de la organización participamos, ¿ok? Que me parece que sonó que hay una manito levantada, ¿me pueden confirmar? Ok, vamos a avanzar un poco más y por favor vamos a hacer un momento de revisar las consultas, ¿ok? Seguido de ello, la ley habla de la evaluación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Sencillamente, en estos aspectos, hay varias maneras de poder hacer una evaluación. La principal son las auditorías que uno realiza a todo el sistema, entiéndase planes, procedimientos, documentos, evidencias, registros. Puede ser de manera interna, en realidad debe, y eso es una palabra importante en la ley, debe ser de manera interna, como también debe ser de manera externa. De hecho, ahí hay algo muy específico que todas las empresas están obligadas por la ley a pasar una auditoría por un auditor certificado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y dentro de estas auditorías, justamente lo que les decía, ven en el artículo 43, habla de las auditorías. El objetivo es que esta selección de auditores pues tenga un criterio de no poder colocar a una persona a ser auditor sencillamente, sino tiene que tener la experiencia y demostrar las competencias, algo que vimos también en el rol del supervisor SOMA en la sesión anterior. Es decir, el auditor tiene que ser competente para poder realizar una auditoría en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? La mejora continua, básicamente, es el hacer esto un ciclo constante. ¿Listo? Básicamente en el que el empleador, y en este caso nosotros, como responsables del área de seguridad, debemos hacer una verificación continua. Es decir, si encontramos una deficiencia en algún cumplimiento legal o en alguna parte de nuestro sistema de gestión, es importante corregir la desviación, pero a la par tener un programa de verificación del cumplimiento de la mejora, de que esta mejora sea sostenible. ¿Listo? Como les dije a un inicio, toca también los derechos y obligaciones de los empleados, perdón, de los empleadores y de los empleados, que para términos de la ley lo denomina como trabajadores, ¿ok? Derechos y obligaciones de los trabajadores. Uno de los derechos importantes, por ejemplo, que tenemos como trabajadores es que podemos tener una comunicación con los inspectores, de que no debe haber una protección ante hechos de acoso u hostilidad relacionado a seguridad. Es decir, por ejemplo, si uno está en el derecho de, a pesar y seguir siendo un trabajador activo de la empresa, denunciar un incumplimiento de la seguridad, y lo que nos dice la ley es que en ese sentido nosotros como trabajadores nos encontramos protegidos ante hechos de hostilidad. Es decir, el contrato se mantiene vigente a pesar de que uno pueda hacer inclusive hasta una demanda, una queja en materia de seguridad y salud en el trabajo. Programas de capacitación, participar de las evaluaciones e identificaciones de riesgos, peligros, ¿ok? ¿Ok? Voy saltando, chicos, porque como les digo, esta ley es bastante larga. Listo. En materia de accidentes de trabajo, la ley toca un aspecto como un plano nacional, políticas para el plano nacional, básicamente con el objetivo de que todas las organizaciones reporten la cantidad de accidentes. De hecho, en algún momento y les puedo compartir también ese acceso, hay información pública de todos los accidentes de trabajo en los distintos sectores. Nos dice cuáles son los sectores con más accidentabilidad y son reportes que se van dando de mes a mes. De hecho, este acceso a la información y obligación de los empleadores nos dice que todos los accidentes de carácter mortal, es decir, una persona pierde la vida por consecuencia del trabajo, deben ser reportados al igual que los incidentes peligrosos, ¿ok? Incidente peligroso, también lo vamos a ver eso bueno, lo pueden revisar en el reglamento de la ley, es una definición, hay una parte solamente de términos,
es cuando más de un trabajador está involucrado, tiene el potencial de sufrir un accidente, no solamente uno, sino varias personas, ¿ok? Y estos deben ser reportados, en este caso, al Ministerio de Trabajo. Muy bien. Esto es otro de los capítulos sumamente importantes, colegas, la investigación de accidentes. En un momento dado, eh, tocaremos en sesiones futuras metodologías para la investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales o incidentes peligrosos. Pero en este caso, la ley habla de la finalidad y la importancia de hacer la investigación de accidentes, que básicamente es la que conocemos, que es la de hallar una causa raíz para prevenir la recurrencia de estos. ¿Ok? Vamos a cerrar hasta el final de este título, inspecciones de trabajo, y voy a dejar de compartir para poder responder algunas consultas o algunas dudas específicas que se pueden generar en torno a sus centros de trabajo que tengamos. En este caso, el título 7 nos habla de la importancia de las inspecciones, las funciones, las facultades de los inspectores, la autoridad que ellos tienen desde el Consejo Nacional de Seguridad para ir a una empresa representando al Ministerio de Trabajo, y voy a dejar ahí la consulta. ¿Cuál es la entidad, para que ustedes respondan en el chat, colegas? ¿Cuál es la entidad autorizada del Estado para hacer una inspección de seguridad en nuestras organizaciones? ¿Ok? El nombre es bastante sencillo, podemos hablar un poquito de ellos también. Pertenece, sí, eso es un dato, pertenece al Ministerio de Trabajo, no es propiamente el Ministerio de Trabajo, sino es un organismo del Ministerio de Trabajo, ¿ok? Y la parte de la ley nos explica toda la autoridad, la intervención que tiene, en este caso, los inspectores de trabajo. Asimismo, disposiciones finales, ¿ok? Algunas modificatorias, nos explica todas las modificatorias que hubo, nos dice cómo fue antes, el cómo es ahora, para que se entienda, y se termina diciendo el momento en el que se promulga o se deroga alguna ley vinculada. Recordarán que esta ley, como les dije en un inicio, ya tiene algunos años, el 2011 para ser exactos. En ese entonces, nuestro presidente Ollantumala se encontraba como gobernante, y por ello es que se mantiene el nombre de nuestro gobernante en aquel entonces. ¿Ok? Eso es más o menos un poco la línea general de la estructura de la ley, colegas. ¿Listo? Hasta el momento. Muy bien, ok, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que respondieron. En este caso, Evelyn, Juan, Yortón, ok, muy bien, Jocelyn, Alcides, Bianca, Luis, genial. Muchas gracias a todos, porque sí, es correcto, Sunafil. Mientras vamos en estos minutos, antes de tomarnos solamente 5 minutos de receso a las 8:55, escríbame qué significa Sunafil. ¿Listo? Mientras voy revisando las consultas que tenemos, dice, Alcides nos pregunta, ¿cada cuánto tiempo tienen que capacitarnos o se tiene que capacitar al personal? Ok, Alcides. Acá hay dos aspectos que contemplar en la capacitación. Uno, que el programa, que forma parte de la ley del reglamento, el programa anual, exige un programa de capacitación dictado en base a las necesidades de la organización. Es decir, nosotros sugerimos, junto con el área de recursos humanos, y nosotros somos quienes establecemos nuestro programa. Lo que sí nos dice el reglamento es que hay unas capacitaciones obligatorias y recomendadas por la ley, que son, en este caso, 4 dentro de un listado de varias recomendadas. Por ejemplo, ergonomía, primeros auxilios, prevención de incendios o manejo de extintores. eh, También habla de involucrar a los trabajadores en el conocimiento del sistema de gestión, a los miembros del comité. En general, hay varias capacitaciones que la ley permite que se puedan compartir con los trabajadores. Pero en general, lo principal es que nos alineemos a lo que nuestra organización necesita. ¿Listo? ¿Cómo diferencio un accidente de un incidente? Para alinear tu respuesta, la respuesta, Carlos, al tema de la sesión del día de hoy, dentro del reglamento de la ley
hay un capítulo que solamente habla de definiciones, ¿ok? Solamente habla de definiciones, que eso les va a servir cuando ustedes hagan procedimientos y tengan la necesidad de colocar, inclusive en estos documentos, algunas definiciones, ¿ok? Básicamente, el incidente, entiéndase que es como un casi accidente, ¿ok? Y un accidente, va a 10 definiciones, pero para hacer una sencilla explicación, es cuando existe una transferencia de energías. Eso, ustedes que ya muchos de ustedes trabajan actualmente. Es decir, si una persona se golpea, una persona de escritorio, una persona administrativa, se golpea la rodilla al levantarse con un escritorio, si me preguntan si es un accidente de trabajo, mientras se dé en la jornada de trabajo y dentro de las instalaciones, sí es un accidente de trabajo. ¿Por qué digo una transferencia de energía? Básicamente porque en ese momento la persona al levantarse y el golpe denota un cambio de energías, en este caso físicas. Si una persona está cambiando un foco y sufre una electrocución, pero solamente como un susto, digamos, Carlos, en ese momento hay una transferencia de energía eléctrica hacia nuestro cuerpo, también es un accidente de trabajo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia con un incidente en un ejemplo? Es que un casi te tropieces, no te tropieces, un casi te tropieces, un casi te caigas, o que caiga un objeto de una parte de algún lado superior, supongamos que de un trabajo en altura, y caiga muy cerca a ti, pero no haya un contacto directamente con nuestro trabajador. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Ok, Franz, gracias por ser el primero en responder. Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Genial, gracias Yasmín, Shirley, Lucero, Bianca, todos muy atentos, Hilda, Alcides. Y Luis Nolasco nos pregunta cuáles son los tipos de accidentes de trabajo y ejemplos. Ok, eso es un poquito más de una sesión de accidentes de trabajo, pero en realidad tiene que ver, hay muchas maneras de decir los tipos, por la fuente o por las consecuencias, ¿ok? Por la fuente pueden ser accidentes del tipo físico, pueden ser en realidad relacionados a los riesgos de esta actividad, pueden ser físicos, pueden ser químicos, pueden ser biológicos, ¿ok? Y en el caso, por ejemplo, un ejemplo de alguno de los riesgos eléctricos, la electrocución de una persona. En el caso de un riesgo físico, la caída de una persona. En el caso de un riesgo químico, la intoxicación o la quemadura por un producto químico. Es más o menos en esa línea, Luis, ¿ok? Es correcto, me parece genial. César Mera, nos dice que la SUNAFIL tiene como principal función promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las leyes. Correcto. Carlos Castro nos pregunta, ¿todo accidente debe ser reportado, colegas? Sí, eso es algo en lo que hay que trabajar mucho con nuestros trabajadores. Todos deben ser reportados y nuestros procedimientos deben decir si es que los investigamos o solamente emitimos un comentario, buscamos una causa mucho más profunda. Como les repito, hay metodologías de investigación de accidentes y de acuerdo a la complejidad usaremos, ¿no? Si tengo que darles algunas respuestas, por ejemplo, hay metodologías del árbol de causas, de causalidad, hay metodología del 5 porqués. Para una investigación mucho más compleja hay una metodología que se llama ICAM, se escribe ICAM, ¿ok? En general, hay una metodología que segmenta un poco y facilita, que se llama el TASC, ¿ok? Por los términos en general. ¿Listo? Me pregunta Marcos, aquí en Venezuela tenemos leyes y reglamentos internos. Sí, ahora la OSHA e ISO tienen validez internacional. La OSHA e ISO son documentos, Marcos, y a todos ustedes, colegas, que tienen validez internacional, claro que sí, pero son guías, ¿ok? Si bien son documentos de consulta o documentos inclusive en que las organizaciones se pueden certificar, en realidad son guías para muy buenas prácticas de seguridad y guías para estructurar los sistemas de gestión. ¿Ok? Dice Carlos Castro, de ser así, una caída desde la silla puede ser considerado un accidente a pesar que no requiere.
lo debo reportar, me refiero al Mintra. Ese es el objetivo del principio, Carlos, ¿ok? El objetivo es que al final del mes la organización, porque existe una casilla virtual, se pueda consolidar la cantidad de eventos y se reporte. Claro que de acuerdo al tipo de accidente, esta casilla virtual pide más o menos información del caso. Por ejemplo, un golpe de una silla se reporta solamente como un número de evento relacionado a un riesgo físico, distinto que si hubiese un accidente o un incidente, perdón, un accidente fatal o un incidente peligroso, como lo decía hace un momento al principio. Este sí tiene que tener consigo mucha más información y de hecho hay plazos. Un accidente fatal se debe reportar a las 24 horas del evento, distinto que un accidente que a pesar que no ha tenido descanso médico, se debe reportar generalmente a fin de mes. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, Franz. Vamos a hacer con esto, Franz, la consulta de esta primera parte de la sesión del día de hoy y nos dice cuál es el papel de la OIT en el desarrollo. Ok, la OIT es un organismo internacional relacionado al trabajo y lo que ellos hacen es básicamente generar directrices, digamos, macrosociales, ok, con intereses a nivel de todo en este caso, al ser internacional, son solamente los países que se afilian al organismo internacional, no es obligatorio para todos los países del mundo, pero en base a estos lineamientos, lo que hace el organismo es generar directrices, promover campañas de carácter preventivo, manifestarse con algunas situaciones que un país puede sufrir en dar más o menos recomendación, en poner disponibilidad de especialistas. De hecho, por ejemplo, la OIT en algún momento tuvo participación, por ejemplo, en la cantidad de accidentes, de repente los que están enterados un poco de los accidentes en el fútbol, cuando el Mundial de Qatar venía antes de que se ejecute, hubo muchas fatalidades en este país por la presión de cumplir con los estadios. Entonces la OIT mandó una cantidad de especialistas alineados para brindar recomendaciones, pero finalmente no tiene un carácter fiscalizador, sino más de carácter preventivo, más de dar iniciativas, como les digo, dar directrices en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y de acuerdo a las tendencias, algo que sí es muy importante de la OIT, y eso hay que recordar, todos los 28 de abril se conmemora el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y la OIT es el único organismo que a nivel mundial determina eh, el fondo, el motivo de esta conmemoración, ¿ok? De año a año esto va cambiando y tiene una intención de ir fomentando algunos principios de la seguridad y salud. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, Queridos colegas, vamos a tomarnos estos minutitos, 9:02, volvemos por favor, mientras voy preparando parte del siguiente material. ¿Listo? Tomémonos un espacio y si tienen una consulta la pueden ir dejando en el chat.
Muy bien, colegas. Vamos regresando, me van confirmando con sus reacciones y estamos en línea la mayoría para poder continuar con esta sesión. Y alguien muy bien esa iniciativa de los integrantes que recomendó hacer una pausa activa. Sí, muy importante. Ok. Muy bien, colegas. Volvemos con las indicaciones porque entiendo que se volvieron a conectar algunos participantes. Bien, esta sesión de normativa de seguridad y salud en el trabajo, el objetivo es dar un marco general, que ustedes puedan acceder a esta información, familiarizarse con algunos de los documentos, mencionar los principales cambios, objetivos de cada uno de estos documentos y que ustedes puedan absolver algunas consultas que se pueden dar en el camino de esta sesión. ¿De acuerdo? Entonces, hablábamos sobre el manejo de la ley. De hecho, se han dado cuenta, miren, hemos invertido mitad de la sesión para entender solamente lo que es la ley. ¿De acuerdo? El reglamento y sus modificaciones tiene una estructura bastante similar. Como les comenté en un inicio, en esta lámina, ustedes van a poder, cuando accedan al documento, se van a poder dar cuenta que tenemos un hipervínculo para que ustedes al momento de acceder puedan ser llevados, en este caso, a las normas que vamos a dejar para que ustedes puedan tener las consultas. ¿De acuerdo? Ok. En general, como les digo, es el reglamento de aplicación, volviendo un poco a los objetivos de cada uno de estos documentos. ¿Listo? Me quiero detener en el 021, que es una modificación bastante importante y es la más reciente, bueno, es la última en materia de la ley, que básicamente fue el cambio de algunas funciones de los representantes del comité. Por fines de tiempo, todas las funciones del comité actualizadas las vamos a revisar en esta sesión. Pero entiéndase que ya estos documentos suelen ser mucho más cortos, ¿ok? Ya no son completamente largos como lo es el reglamento, como lo es propiamente la ley, sino son específicamente los cambios que menciona en este caso el objetivo de la ley, ¿de acuerdo? Del reglamento que se modifica. ¿Qué más tenemos dentro de este listado de requisitos legales que existe en nuestro país? La modificatoria de la ley en referencia a que los exámenes médicos de los trabajos que no son de alto riesgo pueden realizarse cada 2 años porque denotaba un gasto muy importante para las empresas realizarlo de manera anual. Ok, pero César, dijiste algo importante, actividades que son de bajo riesgo y eso tiene que ver un poco relacionado, voy a ir saltando y luego vamos a ir regresando, con las actividades que la norma técnica del seguro complementario habla en relación a cuáles son los trabajos, de acuerdo a las categorías, a los sectores que son considerados de alto riesgo. Por ejemplo, la minería, ¿ok? La minería de por sí, las actividades mineras directas, conexas y los contratistas están contempladas dentro del carácter de trabajos de alto riesgo. Por ende, además de tener la obligatoriedad de que los trabajadores para trabajar deben tener un SCTR, que es un seguro complementario para trabajos de riesgo, deben también mantenerse en el concepto de pasar un examen médico una vez por año, ¿ok? Y otras consideraciones más. Pero esta parte de la norma nos dice que otros puestos, como por ejemplo un vendedor de un centro comercial, de alguna tienda, tiene la opción, su empleador, de hacer pasar un examen médico cada 2 años, básicamente por la exposición al riesgo, ¿de acuerdo? Luego tenemos un documento que sí también me interesa mucho, ustedes puedan consultar, que son los modelos y registros de la guía básica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este documento en específico se van dando cuenta que vamos de más a menos, ley, decreto supremo y ahora una resolución ministerial, se mantiene el mismo principio de lectura, RM, la número 50 del año 13 del Ministerio de Trabajo, tiene consigo
los registros que, además de ser obligatorios, ya nos establecen el contenido que estos registros deben tener. Por ejemplo, nos dice que, porque a veces surge la duda, ¿no? Que si cuando yo coloco una investigación de accidentes o un reporte de pronto, debo considerar el nombre, sí. Y nos dice todas las cosas, inclusive nos da una plantilla. En este caso no está dentro de este acceso, se los prometo, se los voy a conseguir de manera editable para que puedan acceder rápidamente a estos registros y sirve de dos maneras. Uno, cumplo la ley y dos, me permite a mí ya tener un formato a implementar dentro de mi sistema de gestión. Lo único que tengo que cambiar básicamente es una codificación, verificar un aspecto de términos y colocar el logo de mi empresa para poderle dar utilidad. ¿Ok? El- Luego tenemos la resolución ministerial, que esa también es muy, muy importante porque les va a tocar, de verdad espero que sí les toque porque es un gran reto dirigir el programa, bueno, la actividad de la elección de los representantes de los trabajadores mediante un comité, un subcomité o en caso un supervisor. En todos los casos, colegas, sea comité, es decir, la empresa principal, un subcomité, cuando la empresa tiene un anexo fuera de esa planta, fuera de esa ciudad, o cuando sencillamente una empresa tiene menos de 20 trabajadores y hay que escoger un supervisor, en esta resolución ministerial, además de estar el procedimiento, se encuentran todos los formatos que como organización debemos cumplir, los plazos, el cómo llenarlos, y como digo, los formatos para que se pueda efectuar de la manera más transparente el proceso. Voy respondiendo algo quizás de alguna sesión subsiguiente. Los comités mínimo pueden ejercer gobernanza, llamémosle, dirección durante un año y lo máximo es por 2 años. ¿Ok? Otros documentos ya un tanto relacionados a la salud es que tenemos una resolución ministerial, dense cuenta, ya no por el Ministerio de Trabajo, sino por el Ministerio de Salud, que nos lista las enfermedades que en este momento se encuentran, llamémosle, autorizadas por el Estado de ser consideradas como enfermedades profesionales. Ok, acá hay una diferencia de términos entre enfermedad ocupacional, que es producto del trabajo, pero también puede verse afecta por otros aspectos. Por ejemplo, una lumbalgia. ¿Ok? Una lumbalgia, yo al cargar algo muy pesado en mi casa puedo tener una lumbalgia. Listo. ¿Y se puede agravar por el trabajo? Sí. ¿Es una enfermedad profesional? En este momento no. ¿Ambos me generan incapacidad? Sí. Pero el Ministerio de Salud dice que las personas que sufren de estas enfermedades profesionales solamente las han podido adquirir en un centro de trabajo. ¿Ok? Por ende, se abre todo un capítulo de indemnización, de compensaciones e investigación en base a esta lista de enfermedades. Los protocolos de exámenes médicos es la siguiente norma, nos habla de cuáles son las características, los requisitos que deben cumplir los exámenes médicos y la modificatoria de estos exámenes en el reglamento del 2000, en la resolución del 2014. Seguido, vamos a tener, y hablamos un poquito sobre el seguro de trabajo de alto riesgo, el seguro complementario de trabajo de riesgo. Tenemos también en el Perú una norma básica relacionada a ergonomía, un par de normas relacionadas, documentos relacionados a los obreros municipales, ¿ok? Y posterior a ello, hay bastante documentación de carácter legal en torno al periodo en el que todo el planeta sufrió por el COVID-19. Se modificaron muchas cosas ahí. En este momento ya estos documentos están pasando poco a poco a ser derogados, ¿ok? Pero trajo algunos de los cambios importantes que hoy por hoy se mantuvieron. Por ejemplo, el de la capacitación virtual, ¿ok? Antes las capacitaciones virtuales no eran válidas e iban contra el principio de primacía de la realidad. ¿Listo? Actualmente ya son válidas, pero el Estado da algunas recomendaciones para que se cumplan. ¿Listo? Por el resto, por ejemplo, aquellas que exigían que los trabajadores tengamos que tener una relación de las personas con enfermedades existentes, se debe mantener, pero en este momento ya no es un filtro para que un trabajador vaya a su centro de labores o no. ¿Ok?
todas estas normas durante la emergencia nacional sanitaria. ¿Listo? Vamos a compartir también con ustedes este consolidado de las normas, ¿de ok? El que veíamos hace un momento y que tiene, como les dije, las modificaciones de la ley 29783 y por el mismo el decreto supremo 005 del 2012. ¿Ok? Este documento que también les comentaba ya es la resolución ministerial, por eso les dije mucha atención con este documento, son donde están todos los formatos que nosotros debemos usar para los registros obligatorios. Me voy a detener un momento en explicar esta parte de los registros obligatorios, ¿ok? Cuando nosotros tenemos una inspección, es muy normal que la inspección tome dos estructuras, o sea, consta de dos partes. La primera, en la que el inspector no va como un enfoque de un auditor o un visitante, sino sencillamente él va y pide estos registros. Dentro de estos registros tenemos programa de capacitaciones, el programa de auditorías, los exámenes médicos, las inspecciones, tenemos también los registros de entrega de EPP, las evaluaciones de riesgo, eh, tenemos la investigación de accidentes de trabajo y me estoy olvidando uno más, dije ya inspecciones, enfermedades de trabajo, ¿ok? Ahora lo recuerdo en un momento, pero básicamente son 8 los registros obligatorios. Entonces, para esto, esta resolución ministerial nos da una estructura de formato, criterios que deben cumplir los formatos que nosotros vamos a usar para conservar estos documentos, estas evidencias, ¿de acuerdo? Esos formatos se encuentran dentro de la resolución 050 del 2013 del Ministerio de Trabajo. ¿Ok? Muy bien, no quiero dejar de comentarles, también hablar un poco sobre la ISO 45001 que decíamos durante la sesión anterior y esta, que es una normativa internacional. No necesariamente entendamos norma como ley, ¿ok? Es un documento regulatorio, es una guía que tiene básicamente los requisitos para sistemas de gestión de una manera o con enfoques de carácter internacional. Pero este no nos dice, por ejemplo, como la ley o como el reglamento, tienes que tener un programa anual. No, no. Lo que ellos nos dicen es que de manera en la que la organización determine un periodo de tiempo a controlar su sistema de seguridad, esta debe verificar competencias, debe fomentar el entrenamiento, debe validar que el entrenamiento brindado haya sido de comprensión. Dice, por ejemplo, que después de impartir un entrenamiento, capacitación o sensibilización, pasado un tiempo, debemos verificar la eficacia de este entrenamiento. Es decir, va mucho más allá que el reglamento o que la ley que nos dice cumple con el entrenamiento. La normativa internacional te dice cumple con lo que tú quieres cumplir, además de cumplir con tus requisitos legales. Claro está, eso siempre lo dice la norma. Pero te dice, yo te recomiendo que además de esto tú puedas verificar, puedas validar la eficacia de esta capacitación. Vamos con otro ejemplo de por qué una norma internacional es de pronto de más envergadura que solamente el cumplimiento de los requisitos legales. Por ejemplo, en los accidentes. La ley y el reglamento nos dice investiga y determina las causas, ¿ok? Investiga y determina las causas. Lo que nos dice la normativa internacional ISO es investiga haciendo uso de algunos principios, buscando de manera objetiva la causa del accidente y no responsables y culpables. Además de encontrar estas causas, al cabo de un tiempo verifica la eficacia de implementación de las acciones. Es decir, que si producto de la investigación de un accidente de trabajo, un plan de mejora, una acción, un programa de mejora, no lo sé, vamos a dar un ejemplo. Colocar iluminación en un lugar oscuro donde ocurrió el accidente. Lo que nos dice la norma es que al cabo de un tiempo nosotros verifiquemos que en ese momento se encuentre todavía operativo y funcionando esta iluminación nueva. ¿Ok? Entonces, es voluntaria, no es obligatoria. Uno puede adecuar la norma porque es libre,
sin necesidad de certificar, pero por intereses comerciales es que convenientemente se certifica. ¿Ok? Vamos a hacer una pausa. Voy a pedirle leyendo a algunos de ustedes. Mientras, igual vuelvo, recuerdo, pueden levantar la mano, colegas, para hacer alguna consulta. Pueden escribir sus consultas en el chat respecto a algún aspecto específico, alguna situación que en este momento ustedes puedan estar teniendo en sus organizaciones y quisieran absolver esa duda para poder entrar a ese caso de análisis. ¿Ok? Muy bien. Este caso de análisis de legislación nacional en seguridad en el salud en el trabajo es el siguiente, es el que tienen en pantalla. Este evento, ¿ok? Fue muy sonado en Lima, fue muy sonado a nivel de Perú, tuvo alcance internacional. Fue el sensible fallecimiento de 2 trabajadores de 18 años que fallecieron producto de una electrocución en un establecimiento conocido, ya tienen el nombre ustedes ahí en pantalla, en el distrito de Pueblo Libre, esto en Lima, ¿ok? Mientras trabajaban ellos, específicamente mientras limpiaban la cocina, específicamente ya nos resuelve parte del caso sin los implementos de seguridad, en este caso botas o guantes. Ellos sufrieron, como les digo, la electrocución debido a que una máquina, una de las máquinas que operaba en este sitio, tuvo una descarga eléctrica, se encontraba con estática producto del funcionamiento eléctrico. ¿Ok? Es decir, ellos limpiaban sin guantes, sin necesidad de precisar los detalles, tuvieron contacto con el equipo y este descargó una cantidad alta de energía, la suficiente como para que produzca daños severos de carácter orgánico, órganos internos y quemaduras externas, y ambos trabajadores perdieron la vida mientras realizaban esta actividad. ¿Ok? Evidentemente nos dicen que debieron tomarse medidas preventivas necesarias y obligatorias mediante la implementación de un sistema adecuado de seguridad y salud en el trabajo. Y con esto se pudo haber evitado accidentes mortales. De fondo, y esto porque trajo mucha controversia, es rápidamente identificable que las personas no contaban con guantes ni con botas, que probablemente para algunas personas a nivel social sea la manera de evitar un accidente, ¿ok? Pero dentro, y eso ustedes, colegas, como profesionales de la seguridad, futuros profesionales o quienes estén especializando, nos corresponde mirar más allá de únicamente una noticia, ¿ok? En este caso, digo, muchos de ustedes se recordarán, lo que les he traído es ver cuáles son las infracciones que la entidad cometió y que fueron verificadas después del accidente eh, para tomar en consideración y no caer en estos incumplimientos, ¿ok? Y ver cómo todo este conjunto de elementos se alinea y puede causar un evento fatal dentro de una organización, ¿ok? Lo primero que no encontró la empresa, una evaluación de riesgo y controles periódicos de las condiciones de personal a cargo. ¿Ok? Y ahora yo les pido a ustedes que en su experiencia me digan en qué sentido se refieren evaluaciones. Puede uno levantar la mano como evaluaciones de riesgo y controles periódicos. Específicamente acá hay, la respuesta es muy rápida, muy concreta, son quizás 2 o 3 palabras. Adelante, colegas. ¿Alguien levantó la mano? No tengo, puede intervenir. Ok, me parece que no. Muy bien, se los comento, colegas. Cuando hablamos de evaluaciones de riesgo, es que la empresa no tuvo un hiper C o hiper de línea base. La ley lo llama como línea base, ¿ok? No lo tuvo. ¿Ok? Y en segundo, que no hubo controles periódicos de las condiciones de trabajo, es decir, no hubo un programa de inspecciones del entorno de trabajo para identificar estas situaciones peligrosas o de riesgo. ¿De acuerdo?
¿Qué más no cumplió y por lo cual fue un factor de infracción para la empresa? Es que ellos no presentaron registros de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo y tampoco se le advirtió a los empleados de los riesgos que implicaba realizar su trabajo. Es decir, no les dijeron que cuando tú limpies tienes el riesgo de que esta máquina se encuentre cargada de energía y por ende antes de limpiar tú debes desconectarla. Esa información no se la dieron y no hubo registros de este entrenamiento, de esta información, capacitación. ¿Ok? Como un tercer aspecto, el reglamento interno, que muchos de ustedes ya lo conocen, el RIS, no contenía los estándares de seguridad para la limpieza de áreas. Es decir, existía un RIS, pero este no contemplaba estos estándares de seguridad. ¿Ok? Es decir, nuestros RIS deben tener todos los estándares aplicables a nuestra actividad. La empresa no acreditó la entrega ni supervisó el uso de los equipos de protección personal. Vean que acá hay dos cosas, ¿no? La entrega de estos guantes, la entrega de estas botas, pero además la supervisión. ¿Y cómo se supervisa ello? Justamente con un programa de inspecciones, en este caso de uso de EPP. ¿Ok? Tampoco brindó las condiciones en el lugar de trabajo, ni en las instalaciones, ni en la maquinaria y o equipos que empleaba específicamente en esta máquina dispensadora de bebidas gasificadas. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice? Que las personas especializadas, por ejemplo, un área de mantenimiento, debe cumplir con un programa de inspección, justamente, y mantenimiento orientado hacia la seguridad eh, para mejorar las condiciones de cualquier tipo de instalación, maquinaria o equipo que use. ¿Listo? Y tampoco hubo una supervisión efectiva de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. La empresa conocía de los desperfectos, sin embargo, no tomó una acción al respecto. Es decir, cuando nosotros tomamos conciencia de que algo falla en nuestros sistemas de trabajo, una máquina, un camión, un equipo, no lo sé, me ocurre un montacarga, una escalera, y recibimos el reporte, estos normalmente deben pasar a una restricción de uso, de acuerdo a los desperfectos que tenga, pero en este caso eran conscientes que había este problema eléctrico y aún así no hubo intervención de los responsables de la tienda, de los responsables de seguridad en esta tienda. ¿Ok? Entonces, vean ustedes cómo se van alineando tantos aspectos y cuando nosotros lo vemos en las noticias, vemos el escenario de repente un escenario mucho más controversial, que nos dicen que 2 personas lamentablemente fallecen producto de una electrocución. Y cuando vemos desde el fondo, encontramos muchas más cosas producto de inspecciones en base a la ley de seguridad y salud en el trabajo. Tan sencillo como ello. Como un dato adicional, de pronto a alguno le generará inquietud de saber en qué quedó este caso. La empresa, por estas sanciones y por la cantidad de empleados, porque existe también una tabla de sanciones, llegó a pagar aproximadamente 825,000 soles a la SUNAFIL, es decir, al Estado por las infracciones incumplidas. Y acá viene uno de los principios que yo les decía hace un momento, en el que nos dice que el empleador es responsable legalmente de cualquier tipo de accidente dentro de la empresa. Normalmente en estos casos hay una responsabilidad legal, penal, judicial, ¿ok? Pero, y esto también trajo mucha controversia después, ya no tanto como el mismo accidente a nivel, sino más de las personas que estamos en torno a la seguridad, donde la familia aceptó una indemnización realmente alta. Una de estas indemnizaciones supera el 1.000.000 de soles, pero no tan alta como para reemplazar la vida de uno de los hijos. En este caso, los que aceptan fueron los padres, uno de los hijos que ya perdió la vida. eh, pero fue cuestionado porque el objetivo de la ley es sancionar a los responsables de esto. Pero es cierto también que a pesar de haber un proceso penal, siempre y cuando este caso se resolvió de hecho de una manera extrajudicial, es decir, fueron a hacer un convenio y la parte afectada ya no demandó a la entidad, en este caso a McDonald's, y por ello, a cambio de eso, hubo una indemnización. Y a pesar de ello, colegas, a pesar que veamos que es tantos incumplimientos en la ley,
Penalmente, hoy por hoy podemos decir que la entidad no recibe, o los responsables no reciben una sanción de pronto como se establece. ¿Ok? Dejo mucho que desear, hay mucho que hablar en torno a este caso. Son algunas recomendaciones que yo les he podido dar, pero principalmente, y por qué tocamos este caso práctico, es para que ustedes vean que detrás de un accidente hay muchos aspectos que se incumplen. Como yo les dije a un inicio, la noticia solamente nos dice que no se entregó EPPs, ¿ok? Pero cuando vemos el fondo y la investigación de un accidente, en este caso mediante una fiscalización, vemos la cantidad de elementos que se alinearon para que ocurra este evento. Muy bien, queridos colegas, seguramente van a haber muchas consultas, esperemos que sí, reacciones. Respecto a la sesión, el día de hoy hemos culminado con esta sesión. Tomémonos estos minutos para ir respondiendo algunas dudas y si no, en este momento puedo darle el pase ya a Valeria para algunos comentarios finales.